Nos habíamos quedado ayer en el libro de Samuel, son 2 libros en realidad, pero nos habíamos quedado en el primero, cuando hablaba del cántico de Ana, símbolo del Magnificat. Después la historia del libro de Samuel trata de cómo llega al trono Saúl, pero Saúl es ejemplo del hombre al que se le da una gran misión, pero al final traiciona al que le dio esa misión. Saúl se le dio el puesto más alto en el reino y no fue digno de ese puesto. Y era adecuado porque la elección venía de Dios. Nadie se equivocó al elegirlo, fue Dios el que dijo: tú, Saúl. Luego, en ese momento, él era el más adecuado por sus cualidades. Pero después se dejó llevar de la parte de debilidad que había en él y finalmente la debilidad le llevó a la desobediencia. Y la desobediencia llegó hasta tal punto que fue rechazado. Después, en su etapa final, además, haría cosas horribles, perseguiría a David. Y David, lo mismo que Saúl es ejemplo, símbolo de aquellos que en la Iglesia se les ha dado un gran puesto y no han sido dignos de ese puesto, David sí que es ejemplo es prefiguración de Jesús como rey. Porque David tuvo una etapa humilde, sencilla, en que era uno más, y después de una serie de hechos muy dolorosos, su pasión será exaltado al trono, y en su mano estará dirigir los caminos de todo el reino. A Jesús, de hecho, se le llamará el hijo de David, y era descendiente de David, José. Y Jesús era hijo adoptivo de José, con lo cual heredaba, como todos los hijos adoptivos, los derechos y privilegios del Padre. Jesús es el hijo de David. De hecho, en el Apocalipsis dirá el ángel: aquel que tiene la llave de David, refiriéndose a Jesús. La llave de David es una expresión que solo aparece una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo. Cuando el profeta Isaías le dice a otro que va a recibir la llave de David, colgará de su hombro y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Jesús no solo es descendiente de David, sino que David prefigura un poco a Jesús como rey. La gloria de David es un destello de la gloria de Jesús, hijo de David, rey. David en un trono temporal, Jesús en un trono eterno. David solo sobre Israel, Jesús sobre todas las naciones. David rey sobre la tierra, Jesús rey sobre el cielo. Jesús, os lo dije ayer, contaba parábolas. La vida de David, no en todo, pero sí en determinados momentos, es parábola, sombra de Jesús como rey. Y allí está que el Apocalipsis cita ese pequeño detalle de la llave de David, la llave símbolo del poder. El que es dueño de una casa tiene la llave. Y David tenía la llave sobre el reino en el que estaba el pueblo elegido. En ese momento todo el pueblo elegido estaba dentro del reino, no había diáspora. Y lo que dijera el rey, en el reino se cumplía. Es una comparación con la Iglesia perfecta. Y Jesús es rey. Si Jesús dice: este párroco ahora se muere,
Este obispo se muere, este papa se muere. Es verdad que en la Iglesia hay una relación entre el libre albedrío y la voluntad de Dios. Entre la voluntad de Dios que se cumple, y se cumple perfecta, porque Dios tiene todo el poder, y la delegación, la colaboración de los humanos. Es verdad que existen esos dos elementos, pero nuestro reino de Dios en la tierra tiene un rey. Y por lo tanto, leído todo el reinado de David bajo la perspectiva de la parábola del rey ausente, un rey tuvo que marcharse fuera del reino y dejó a sus siervos. Se entiende todo con una perspectiva espiritual. David es un destello pequeñito de la realeza de Jesús. Mínimo, nada es, pero el que sepa leer el texto sagrado verá aspectos que hay que elevar al infinito en el caso de Dios. Con lo cual, la historia de los reinos pasa a ser, del reino de David y Salomón, pasa a ser la historia del reino de Dios sobre la tierra. Y el trono de ellos hay que elevarlo multiplicado por infinito en el caso de Dios. Lo mismo va a pasar en el primer libro de Reyes. Samuel acaba y empieza el libro de Reyes. Y es la historia de Salomón. Si David tipifica a Jesús como rey victorioso, a Jesús que doblega a sus enemigos, la gloria de David como fuerza, el brazo poderoso que libera, y no nos olvidemos, Jesús es el liberador. Es verdad que David liberaba con armas materiales, con espadas físicas. Jesús liberará con armas espirituales. La espada de la palabra de Dios, el yelmo de la fe, que van a vestirse sus ejércitos, revestirse de ellos para establecer la paz y quitar la opresión. ¿La opresión de otro pueblo? No, la opresión de los pecados. Todo lo que hizo David para liberar de los filisteos, Jesús lo hace para liberar de lo que simbolizan esos filisteos. Los que de verdad nos oprimen son los pecados. Y esas son las batallas. Pero en el libro de Reyes se nos presenta ya no David liberador, sino Jesús bajo el aspecto de sabiduría. Si sabio fue Salomón, Salomón es lo mismo que he dicho antes, un destello de la sabiduría del que será su descendiente, Jesús. Se decía Jesús, hijo de David, pero podrían haber dicho Jesús, hijo de Salomón. Jesús, hijo de David, libérame de mis vicios, de mis cadenas. Jesús, hijo de Salomón, ilumíname, instrúyeme, quiero aprender. El primero era como estar ante el trono para recibir sus órdenes de gobierno. En el segundo es para escucharle. Salomón como símbolo de Jesús sabio, pero rey. Qué maravilla que el gobierno de la Iglesia y del mundo esté en manos del nuevo Salomón. ¿Y qué es lo que hará Salomón? Salomón llenará su reino de sabiduría. Salmos, el cantar de los cantares, proverbios. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo. Predicó en ese mismo territorio de Salomón su sabiduría. Después, en el segundo libro de Reyes, podemos ver los milagros del profeta Elías. Aquí podemos ver un destello de Jesús, no solamente como profeta de los profetas, sino también que hace milagros. Y esto es una cosa que no pasaba
Antes, por lo menos, no tenemos testimonios si pasó. Pero el profeta Elías multiplicó los panes en 2 Reyes, capítulo 4, versículo 42. El profeta Elías sanó a un leproso, 2 Reyes, capítulo 5. Es profeta, pero ya no solamente recibe la palabra de Dios, también muestra el poder de Dios. Jesús también como un nuevo Elías, no solamente como el hijo de David y el hijo de Salomón. David no es solamente el nuevo Salomón, es el nuevo Elías. Es, con todo lo inmenso que fue Moisés, el más grande Moisés posible. En el Tabor se aparecerán Moisés y Elías, como diciendo, él es el nuevo Moisés, tú eres el nuevo Elías. Después, en el primer libro de Crónicas, ¿qué es lo que hará Salomón? El templo. De nuevo, podemos leer el libro de Crónicas como la construcción del templo, es decir, digámoslo así, la construcción de Jesús, el crecimiento de Jesús. De pronto aparecen los cimientos del templo y va siendo construido. Todo el libro de Primero de Crónicas se puede entender como la infancia de Jesús. Y Jesús iba creciendo en sabiduría y gracia. Pues lo que en el templo eran cosas materiales, en Jesús eran virtudes. En el segundo libro otro inciso, perdón, cuando digo, leed el primer libro de Crónicas como un libro que trata de Jesús bajo el símbolo del templo. Jesús mismo lo dijo, destruid este templo y yo lo reedificaré. Yo Jesús resucito por mi propio poder. Antes hemos dicho, Salomón es símbolo de Jesús sabio. Pues bien, Salomón es el que construye el templo, que es la encarnación de Cristo, símbolo de la encarnación de Cristo. Es decir, la sabiduría de Dios, Salomón sabio, es el que construye, el que dice, aparezca el cuerpo de Cristo en el que va a estar la divinidad. Y entre la encarnación y Jesús en la plenitud que sale a predicar, eso no ocurre en un día. El templo que es Jesús, hasta que se manifiesta a los hombres, pasan 30 años. Lo mismo sucederá con el templo. No se construye en un día. El crecimiento en belleza de Dios no ocurre en un día. Hay que labrar todos los materiales, recubrirlos de oro, trabajarlos día tras día, mes tras mes, año tras año. En el segundo libro de Crónicas nos aparece la sabiduría de Salomón de nuevo. Recordad lo que os he dicho, la sabiduría, con todo lo bella que es, con lo que ilumina a los demás hombres y por supuesto a uno mismo, la sabiduría no salva. La sabiduría es solo un medio. Es preferible ser la humilde Ruth, que nada sabía de los rollos de la ley, pero que tuvo caridad y tuvo amor, que estar lleno del conocimiento de la Torá o del Nuevo Testamento, pero no tener caridad. Esta es otra enseñanza que nos da la sabiduría. Sí, la sabiduría es muy importante porque nos lleva a Dios. Es un medio. En el cielo no tendrá ningún mérito la sabiduría. Lo que tendrá mérito es el amor, el esfuerzo, la paciencia, las virtudes. La sabiduría es una consecuencia, la sabiduría de Dios es una consecuencia de las virtudes.
es un don de Dios. Y hombres muy santos obtienen una gran sabiduría. Pero la sabiduría es un medio, no es el conocimiento que nos santifica ya de por sí. Aunque esto hay que matizarlo, porque llega un momento del santo, y esto le pasó también a Salomón, claro está, que la santidad concede una gran sabiduría y la sabiduría lleva más a Dios, con lo cual se produce ese proceso en que uno conoce más a Dios y precisamente por eso le ama más y todavía se llena de más sabiduría y se produce ese proceso que se desborda en amor a los demás, en caridad a los demás, ayuda a los pobres, a los necesitados. Salomón, símbolo de la sabiduría. David, símbolo del obrar. Un poco como Marta y María. Pero claro, no nos olvidemos, David también oraba. David también supo mucho. Y Salomón no se quedó de brazos cruzados. Gobernó el reino, construyó el templo. Cuando decimos Marta y María, son símbolos. Las dos oraban, las dos escuchaban a Jesús, las dos trabajaban. No es o lo uno o lo otro. Marta y María, David y Salomón. Y David, la batalla, la guerra, el esfuerzo. Salomón, la paz, la sabiduría. Son dos personas que existieron, pero en el alma las dos cosas se unen. El que lucha para liberarse de los filisteos, es decir, de los pecados que hay en el alma, logrará la paz. Y en la paz la sabiduría vendrá a él. El convento que hay aquí, en el fondo, es David y Salomón. David y Salomón. La lucha contra las pruebas que vienen, los sufrimientos que vienen, espirituales, batallas espirituales. Pero si uno, el brazo fortificado por Dios, vence con la espada espiritual, entonces viene la paz, viene en esa paz la escucha de Dios, de María Magdalena, y allí viene la sabiduría. Así que esta lectura del Antiguo Testamento, pues claro, Jesús dijo, buscadme en las Escrituras. En esa época solo había el Antiguo Testamento. Buscadme en las Escrituras. Y si me encontráis, me podéis escuchar, me podéis ver, escucharme y verme. Es cierto que Jesús solo aparece en un momento histórico y en un lugar de la tierra. Pero también es verdad que la misma Escritura nos va dando pequeños detalles que dices, mira, qué curioso, multiplica el pan, sana leprosos, la llave de David, etcétera, el templo, no digamos nada, el templo. Que todos nosotros disfrutemos de la palabra de Dios, que las religiosas aquí en el coro distintas veces al día, 7 veces al día, van la miel de la palabra de Dios saliendo de su boca, como oración y como alabanza, como enseñanza para ellas mismas y como súplica a Dios. La palabra de Dios sale a través de sus labios en el coro, se medita en el corazón, en la reflexión tranquila, se mantiene como un fuego de Dios, diciendo jaculatorias a lo largo de la jornada. Y si he dicho eso del coro, del día, de la oración mental, todos esos momentos confluyen en la misa, en que la palabra de Dios resuena con toda solemnidad y encima hay un pobre hombre aquí que hace un eco para que la meditemos, para que la palabra de Dios resuene con la palabra humana de un sacerdote. Como vemos, la palabra de Dios está presente en la vida de una religiosa todo el día, de un modo o de otro, aunque sea en el fin
que es Dios mismo. Y la palabra de Dios, al final, desemboca en la Eucaristía, en los ritos de alabanza a Dios, en cuyo centro aparece la transustanciación. Jesús, bajo el símbolo del pan, bajo la especie de pan que simboliza el cuerpo, bajo la especie del vino que simboliza la sangre. Pero Jesús uno, no hay dos Jesús sobre el altar, hay un solo Jesús en esas dos especies. Jesús verdadero, corporalmente, bajo dos especies. Toda la Sagrada Escritura, todo lo que hemos dicho, desemboca al final en la forma y en el cáliz, en el contenido del cáliz y lo que hay sobre la patina. Y estamos apenas a 10 minutos de llegar a ese centro del día, que es el centro de nuestra vida y que será el centro de nuestra eternidad.